te paso la pelota. Sí, porque no queríamos dejar de hablar, aunque sea unos minutos, sobre economía, porque en medio de todo este contexto, en la última semana comenzó una suerte de fase nueva en la política económica del gobierno. Lo hemos comentado la semana pasada, vale la pena repasarlo muy rápidamente. Es una etapa del plan económico que incluye una salida del cepo cambiario, y una libre flotación del tipo de cambio, una libre flotación del dólar, que desde que comenzó la actividad cambiaria la semana pasada, bueno, tuvo una dirección clara hacia la parte baja, el piso de flotación más cerca de los 1.000 pesos. Y es en este contexto en el que el gobierno se encuentra con una foto de la actividad económica, de la actividad real, que en algunos puntos no es tan favorable como el gobierno quisiera, principalmente en la inflación o en el consumo, por ejemplo, que es posiblemente uno de los rubros que componen la economía y que te diría es decisivo para la marcha general de la economía, que todavía no ha logrado repuntar. El último informe de la consultora Sentia, que es uno de los que sigue de manera más detallada y más puntillosa el consumo masivo, indicó que en marzo el consumo masivo cayó 5,4 interanual y encadena así 16 meses consecutivos a la baja. Por eso es importante y me parece interesante preguntarnos, bueno, ¿por qué sigue sucediendo algo de esa naturaleza, considerando que hay algunos indicadores que indicarían que la economía ha tenido algún repunte en los últimos meses? Y por eso vamos a saludar a Julián Gómez, director de retail de la consultora Sentia, quien tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Acá Mariano Wendner y Joaquín Mújica te saludamos desde Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Julián. Por ahí, una primera consulta. Recién mencionábamos el último número de caída interanual del consumo de marzo que detectó Sentia. Me gustaría Ujú. preguntarte cómo podemos enmarcar ese dato así puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración para tener una foto completa de cómo llegamos a este mes número 16 consecutivo de consumo masivo a la baja? Bien, tener ya 3 meses del 2025, enero, febrero y marzo, con un signo negativo adelante, es preocupante porque estábamos esperando, todos estábamos esperando como argentinos un repunte este año y ya comparándonos contra bases malas del 2024. ¿Sí? Arrancamos enero con una caída de -10 sobre un enero del año pasado que había tenido -3,5, había sido la primera caída. Un febrero con una caída de -9,7 y un marzo con una caída, como bien dijiste vos, de -5,4. Hay un asterisco ahí para tomar en cuenta. Febrero de este año contra febrero del año pasado tiene un día de diferencia. Recordemos que 2024 fue bisiesto, ¿sí? No es menor el tema porque un día en las ventas pesa aproximadamente entre 2,5 puntos y 3,5 puntos, dependiendo de si es fin de semana, si es día de semana y demás. Con lo cual, el 9,7 de febrero podemos apaciguarlo un poco más. Y de marzo, que la caída fue de 5,4, hay un factor importante a tener en cuenta que es el siguiente. Pascuas, el año pasado cayeron en el mes de marzo, este año caen en el mes de abril, ¿sí? Y la realidad es que Pascuas mueve una cantidad de volumen de productos bastante fuerte, ¿sí? Esto no quiere decir que, tomando estos 2 puntos, febrero y marzo hubieran sido negativos, hubieran sido positivos, perdón, sí hubieran sido menos negativos, sí, y ya el 5,4 de marzo es menor a los 10 puntos que habíamos tenido más o menos en el primer bimestre. Entonces, números positivos hasta ahora en consumo masivo no los estamos viendo, no falta tanto. Abril, seguramente ya con la ayuda de Pascuas durante el 2025 contra un abril del año pasado sin Pascuas, va a estar dando positivo. A partir de fines de febrero, en el resto de los sectores que no son consumo masivo, que habían tenido una caída muchísimo más fuerte el año pasado, como electro, como textil, como bazar, todo lo que es no alimentos,
¿sí? A partir de fines de febrero habían empezado a mostrar una tendencia positiva, ¿sí? Esto no quiere decir que vayamos a revertir el número y que, así como el cierre del 2024 fue casi menos 14 puntos negativos, vayamos a tener un 2025 con más 14 puntos, ¿sí? Y volvemos a los volúmenes normales anterior al golpazo que nos dimos en el 2024. Eso no va a suceder, va a haber una recuperación tímida de alguna manera, vamos a cerrar el año con un valor positivo seguramente, pero lejos de un doble dígito, ¿sí? Ahora, Julián, es interesante eso porque se puede hacer un doble clic en el dato puntual de marzo o de los últimos meses en general. No hace falta que sea el dato más reciente, pero sí es interesante porque Sentia mide el consumo, por supuesto, dividido en los subrubros en alimentación, perecederos, bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol, impulsivos, higiene, limpieza, y por ahí me estoy olvidando de alguno. Pero es interesante siempre la pregunta de, en un contexto como los que se vivió en los últimos meses, de por ahí algún segmento del mercado laboral con un impacto salarial muy grande, otros que por ahí hayan podido empatar o ganarle por poco a la inflación, ¿cómo ha cambiado esa tendencia de consumo? ¿En qué dejó de consumir la gente? ¿Qué cosas son más inflexibles a la baja? ¿Qué es lo que ustedes observan respecto de eso? Bien, mirá, ahí lo vamos a dividir en dos, en lo que se vivió en el 2024 y lo que se está empezando a ver ahora con este cierre de trimestre. El cierre del 2024, ¿qué nos dejó? Un consumo muy típico de crisis y muy al extremo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquellas categorías que son de un precio promedio más alto y que están relacionadas con darse un gusto, ¿sí? Fueron las que mayor caída tuvieron, mientras que aquellas categorías bien básicas, por ejemplo, de alimentación, ¿sí? Harinas, derivados de harinas, levaduras, legumbres, polenta, ¿sí? Todas categorías bien básicas fueron las que menos cayeron e incluso alguna empezó a tener algún numerito positivo, fueron muy pocas las que tuvieron un saldo positivo en el 2024, contadas con los dedos de una mano. Perdón, Julián, ¿qué, Pero, qué, qué incluirías en las que son categorías de darse un gusto, digamos? ¿Qué entra en esas? y mirá, me voy al mundo bebidas, bueno, gaseosas, jugos listos para tomar, ¿sí? Generalmente en estas épocas de crisis la gente baja el consumo de gaseosas, aumenta jugo en polvo, ¿sí? Baja el consumo de agua mineral porque en muchas ciudades se puede reemplazar por agua del grifo, ¿sí? Eso, vinos, cervezas, ¿sí? Eso lo que tiene que ver con darse un gusto, y después quizás algunas otras categorías que forman parte de una misión de uso, por ejemplo, voy a lavar la ropa, sí, pero que son accesorias, por ejemplo, suavizantes para la ropa, ¿sí? Uno Claro. puede seguir lavando la ropa sin suavizante, entonces, bueno, cuando uno entra en un año como el del año pasado, donde la inflación al principio de año le ganó fácilmente al salario y tuvimos una pérdida de salario real prácticamente del 30%, y ahí hay que ajustar de todo lo que se pueda ajustar, ¿sí? Y no solo consumo masivo, seguramente lo ha sufrido las plataformas de televisión digital y un montón de otras cosas que la gente se fue privando, salir a comer afuera, pedir delivery, etcétera, etcétera. Fue un año de estar atrincherados, Lo ¿sí? básico y nada más, digamos. Lo básico y nada más. Por ejemplo, mira, si me voy a almacén, vas a ver que el año pasado la caída de caballa, ¿sí? En latados de pescado, fue mucho más liviana que la caída de atún, ¿sí? Entonces la gente salió de consumir atún, que tenía un precio promedio más alto, y se fue a algo más barato, ¿sí? Bueno, ahora, en este cierre de trimestre, cuando lo comparamos contra el primer trimestre del año pasado, estamos viendo un pequeño comportamiento a la inversa. Estamos viendo que atún recupera sobre caballa, estamos viendo que aceite de oliva, que tiene que ver más con darse un gustito, aumenta la presencia en los changos y aumenta la cantidad de productos que la gente se lleva. No alcanzamos los valores anteriores a este 2024 de crisis, ¿sí? Si lo comparamos con los datos del 2023, todavía estamos abajo, pero contra los datos de 2024 en muchas categorías
que son más sensibles a un bolsillo más flaco, ¿sí? Ahí se empieza a ver ahora una contratendencia. Pero tenemos que tener en cuenta también que había muchos consumos que venían postergados de antes, ¿sí? Como por ejemplo cambiar algún electro que se había roto en la casa o hacer algún tipo de viaje, algo. Y en el último tiempo, a medida que fue bajando la tasa de inflación mensual, aparecieron nuevamente en distintos rubros las cuotas sin interés. Entonces, eso de alguna manera, supongamos que hubo una pequeña recuperación salarial, pero de vuelta, el salario real que tiene uno disponible en el hogar para gastar, bueno, entra la cuota, entra a jugar la cuota y empieza a comer un poco de salario nuevamente, entonces de alguna manera va a demorar un poco más el consumo masivo, ¿sí? Porque la realidad, el año pasado fue tétrico y todos prácticamente sobrevivimos, entonces la gente de a poquito va a ir volviendo a algunas categorías, pero no vamos a tener un valor positivo en el cierre de año como lo fue de negativo el año pasado. ¿Sí? Julián, una consulta respecto a esto, por ahí más cualitativa. ¿Qué es lo que nos dice, lo que nos dicen los números de consumo masivo respecto a cómo están atravesando esta situación por ahí los estratos sociales a los que solemos dividir por ahí en términos socioeconómicos, por ahí la clase media que tiene por ahí cierta costumbre de consumo que lo hace identitario, es decir, que puede comprarse un electrodoméstico, que puede por ahí aspirar a algo financiado en cuotas, por ahí la clase que tiene salarios más bajos, que necesita un consumo más elemental. La situación actual, ¿qué nos muestra de esta dinámica de consumos de cada clase? Bueno, mira, esto que yo te estaba comentando de el cambio en comportamiento del 2024 entre categorías y algo que no comenté que también sucedió sobre marcas, ¿sí? En muchas categorías la gente no dejó de consumir la categoría, pero se fue a una marca más económica, como las marcas B o las marcas C de otros fabricantes, o las marcas propias de las cadenas, ya sean mayoristas y supermercados. ¿Sí? Esto que fue un comportamiento bien de crisis, cuando lo abrís por nivel socioeconómico o capacidad de gasto de la gente, nosotros tenemos un panel que seguimos de más de 1,5 millones de personas que compran en grandes cadenas de supermercado, ¿sí? Y cuando abrís esto por nivel socioeconómico, te das cuenta que en los niveles bajos todo esto es muchísimo más marcado, ¿sí? En los niveles medios está dentro del promedio que estaba comentando y los niveles altos prácticamente no se nota la disminución de productos de categorías que tienen que ver con darse un gusto o el crecimiento de la marca propia y demás, ¿sí? Pero bueno, sabemos que la pirámide de nuestro país está mucho más construida con los sectores bajos y medios que con los altos, ¿no? Por más que el alto no le impacte mucho este efecto de crisis, en el volumen total no se termina viendo reflejado, ¿sí? Julián, te hago una última, tiene que ver con una discusión que es permanente cada vez que hay algún movimiento cambiario, más o menos acelerado, de mayor o menor magnitud. Hace pocos días comenzó un esquema cambiario nuevo que implica un dólar flotante, un esquema cambiario distinto al que venía rigiendo en Argentina en el último año y pico. Y bueno, comenzó una tensión y un forcejeo sobre si eso tiene un impacto en precios inmediato o no. Al parecer, los supermercados recibieron listas de precios de proveedores con aumentos que finalmente rechazaron y no se concretaron y demás. No sé, supongo que es temprano estadísticamente ya para saberlo, pero ¿ustedes tienen alguna presunción de acuerdo a experiencias anteriores con movimientos del tipo de cambio sobre qué debería pasar? Porque incluso te diría más, los últimos días se vio una caída del dólar. No sé si es suficiente lo que ha pasado en los últimos días para imaginar alguna reacción en términos de precios y consumo. Mirá, datos de abril de lo que tiene que ver con precios todavía no tenemos. Sí, lo que te puedo contar es
una canasta de casi 2.000 productos medida en los distintos canales, en supermercados, en negocios de barrio y en mayoristas, en promedio en el mes de marzo, ¿sí? Tuvo un incremento un poquito por debajo de los 4 puntos, ¿sí? 3,8, 3,7 puntos, en línea con lo que fue el IPC. Hasta ahí, marzo. Ahora, la verdad que con este parate de consumo, las grandes cadenas son los que más lo sufren por los altos costos que tienen, ¿sí? Lo podemos ver también en toda la dinámica promocional que apareció durante todo el segundo semestre del año pasado, sumado a las promociones con los medios de pago, que muchas cosas, en muchos casos termina siendo casi a costo propio del retailer, ¿sí? Y no sirvieron como para quebrar el signo sobre el signo de variación de consumos sobre el 2024, ¿no? Entonces es mucha la plata que se pone para incentivar el consumo no viene apareciendo hasta ahora. Difícilmente yo creo que las cadenas empiecen a tomar listas que no estén en línea con la realidad de lo que va sucediendo. Y esperemos que la industria, salvo que tenga algún costo detrás fuerte justificado, que no esté en esa línea de los incrementos como consumidor, como profesional, como argentino, como todo, ¿no? Este momento me parece que es distinto a los anteriores. El gobierno la semana pasada, de alguna manera, si bien es un gobierno que no interviene para lo que es incentivar el consumo, sino que es más de libre regulación, ¿sí? Vimos ya algunas publicaciones que algunos nos llamaron la atención, ¿sí? Así que vamos a ver qué nos da abril, ¿sí? Esperemos que no tengamos sobresaltos de precios y que podamos seguir por lo menos en esta inflación estabilizada, ¿sí? Que estamos teniendo en los últimos periodos. Julián Gómez, director de retail de la consultora Sentia, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros aquí en Ecomedios. Muchas gracias a ustedes. Bueno, interesante. Panorama del consumo. Pareciera ser un ancla a una recuperación completa de la economía porque sigue siendo un sector decisivo que todavía tiene números negativos.